Saludo con gusto a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí. Guillermo, muy buenas noches, gracias por invitarme. Como lo hizo también empezando 2024, Integralia está publicando este mes de enero su escenario de riesgos políticos para 2025. ¿Cuál es el panorama que advierten para el año que recién empieza, Luis Carlos? Es un año 2025 de riesgo político alto para el clima de negocios, para las inversiones y en general para la gobernabilidad democrática del país. ¿Qué es riesgo político, Guillermo? Son todas aquellas acciones, decisiones o eventos que provoca el gobierno o actores políticos y sociales que afectan el clima de inversiones, la certeza, todo el ambiente para que una economía pueda florecer, prosperar y caminar. Eso es riesgo político y desafortunadamente, igual que 2024, este año va a ser un año de riesgo político alto. Esa es nuestra lectura global dentro de esto están estos 10 riesgos que nosotros enunciamos. Luis Carlos Ugalde, ¿cuáles serían esos 10 riesgos políticos a los que se refiere el informe de Integralia? Mira, te voy a mencionar 5 y yo invito al auditorio que nos escucha que consulten este reporte que es público. Nosotros estos reportes los elaboramos para nuestros clientes empresariales e inversionistas. Y quiero antes de entrar al tema decir, nuestro objetivo al analizar riesgos es conocerlos, anticiparlos para poder mitigarlos, para poder evitarlos. Las empresas en México y el mundo están acostumbradas a operar en entornos de riesgo y las empresas necesitan entender cuáles son esos nubarrones para poder navegar y salir adelante. El propósito al final del día es que las empresas y los inversionistas puedan aprovechar las oportunidades que México y otros mercados ofrecen, pero que para hacerlo necesitas conocer estos riesgos. Te voy a señalar 5 riesgos e invito a la gente a que consulte el reporte completo. El primero y más importante de ellos se llama Donald Trump. Todo el mundo lo repite, pero Donald Trump será presidente en 2 semanas y creo que México sufrirá desde el día 1, igual que muchos lugares del mundo. La imposición de aranceles, el cierre de fronteras, la deportación masiva e incluso acciones militares en contra del fentanilo. Esto va a tensar las relaciones diplomáticas, esto puede afectar a la economía mexicana porque si impone aranceles a las exportaciones de México, eso puede generar menos inversión, devaluación del tipo de cambio, caer la economía, de tal forma que este es un riesgo que ya viene y que está muy cerca. Por cierto, Guillermo, el día de hoy Donald Trump dijo, entre muchas cosas locas que dijo hoy, de muchos países del mundo, dijo que el Golfo de México sería ahora el Golfo de América, por mencionar una cosa del tono que viene en su gobierno. El segundo riesgo que quiero comentar es el tema del tratado comercial, que está de la mano del primero, pero cuando se firmó NAFTA hace 30 años, fue una idea de prosperidad compartida para los 3 países de América del Norte. Esa idea de prosperidad compartida fue una idea que generó un tratado comercial que ha sido muy benéfico para los 3 países. Para México ha sido un ancla de crecimiento económico muy importante. Esta idea política, económica, cultural se está debilitando por el nacionalismo, por las críticas. El primer ministro Trudeau en Canadá acaba de renunciar y el futuro nuevo primer ministro, que seguramente será del Partido Conservador, ha opinado muy mal de México, quiere que Canadá se salga de un acuerdo trilateral y que sea un acuerdo solo con Estados Unidos. México tiene actualmente una muy mala imagen en el mundo, probablemente, Guillermo, la peor imagen que ha tenido México desde la Revolución Mexicana, como resultado de la violencia, del narcotráfico y de otros sucesos que ocurren en México. Y en ese entorno, la idea de un tratado de los 3 países se nos está erosionando y eso es un riesgo que nosotros también detectamos. Otro riesgo que detectamos es la implementación de la reforma judicial. Tú y yo lo hemos platicado en este programa. Es una implementación desasiada, errática, improvisada, que va a llevar a un proceso electoral
muy poco democrático, muy complicado, con muy poca participación, y lo que va a venir después será seguramente un proceso gradual, pero permanente de indefensión jurídica para las empresas, para las personas. La mayor parte de la población no lo va a notar. Nuestro sistema de justicia es un sistema malo, burocratizado, de tal forma que la gente no va a notar una diferencia, pero para empresas e inversionistas que requieren más certeza para invertir, la reforma judicial va a significar un proceso más tortuoso, más incierto, que se va a empezar a palpar a fines de este año. Otro riesgo que te quiero comentar es la reforma electoral. La presidenta Sheinbaum ya lo anunció la semana pasada. Viene una reforma electoral en dos fases. Una primera en este periodo de febrero de sesiones del Congreso, que va a incluir la prohibición para el nepotismo en cargos públicos y para prohibir la reelección legislativa, y un segundo paquete después de la elección judicial que va a incluir reducir el financiamiento de partidos, reducir el costo de organizar elecciones por el INE y modificar la figura de diputados y senadores de representación proporcional. Ojalá sea una buena reforma, pero tenemos temor de que dentro de esta reforma se vaya a debilitar al INE, se vaya a debilitar aún más a los partidos de oposición, se vaya a erosionar más el sistema democrático mexicano. Es un riesgo. Y quiero reiterar, riesgos no son predicciones, riesgos son escenarios que pueden materializarse y que cuando se materializan afectan el clima de negocios, afectan el funcionamiento de las instituciones. Y finalmente te quiero comentar uno final que tiene que ver con la reforma fiscal. México necesita una reforma fiscal. López Obrador no la hizo, los gastos son crecientes, los ingresos se han estancado. Y una buena reforma fiscal sería una gran noticia para el país. Pero una mala reforma fiscal sería una muy mala noticia porque simplemente desalentaría más la inversión, la economía generaría menos competitividad y eso genera menos empleos. De tal forma que este es otro riesgo que está ahí. El gobierno necesita más dinero y una reforma fiscal se ve inevitable. Pero si esta es una mala reforma fiscal, creo que puede ser dañino para el país. Estos son algunos de los riesgos que comparto contigo y con el auditorio. Luis Carlos Ugalde, permíteme detenerme un momento en la implementación de la reforma al Poder Judicial. Se va a llevar a cabo en junio la elección de personas juzgadoras organizada por el INE en medio de dudas y suspicacias. Quisiera preguntarte, con base en tu experiencia en temas electorales, ¿hay motivos para suponer que será una elección confiable? Eso no va a ocurrir, Guillermo, porque la concepción de una elección judicial es por sí misma un disparate, y un disparate, un ejercicio absurdo que ningún país del mundo celebra por sí mismo, no puede salir bien. Solo te voy a dar un ejemplo. En las últimas elecciones de 2024, quienes votamos, recibimos para la elección federal, recibimos 6 boletas, para presidente, para senador, para diputado, para gobernador o jefe de gobierno, quienes tuvieron esa elección, y para diputados locales, y en algunos casos para alcaldes, 6. Para cada una de esas 6 boletas había en promedio 3 o 4 candidatos. O sea, 6 boletas por 4 candidatos. Había como 24 personas de las cuales tú tenías que tener alguna idea y noción. En esta elección para la elección federal va a haber 6 boletas, y cada boleta va a tener aproximadamente entre 50 y 80 candidatos. Quiere decir que en su conjunto cada persona que acuda a votar va a tener que tener un espectro de conocimiento de aproximadamente 300 o 400 candidaturas. Solo para la primera boleta que vas a recibir, para elegir a ministro de la Corte, va a haber 81 personas candidatas, de las cuales tienes que elegir a 9. ¿Cuántas personas vamos a conocer de esa lista de 81? Luego la segunda boleta va a tener 45 candidatos para el Tribunal de Disciplina Judicial y así. Entonces, no hay manera de que una elección pueda fluir cuando es materialmente imposible conocer
quiénes son 300 o 400 personas candidatas para elegirlas. Y además de cargos que no tenemos ni tú ni yo o la mayoría de la gente noción. Cuando tú eliges a un gobernador, pues más o menos sabes lo que hace. Cuando eliges presidente, sabes lo que hace. Cuando tú vas a elegir a un magistrado de un tribunal de circuito o a un integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, ¿quién va a saber qué hace? Entonces, la concepción está mal hecha. Es una gran cantidad de cargos, va a haber una baja participación, el INE tiene pocos recursos para organizarla, va a haber pocas casillas, en lugar de haber 170,000 va a haber solo 70,000. La participación va a ser muy baja, pero las casillas pueden estar saturadas de votantes por dos razones, porque hay pocas casillas y dos, porque el tiempo por medio de votación va a ser como de 20 minutos. Entonces, todo esto va a salir mal, pero en el fondo el tema es que se va a cumplir un requisito, aunque salga mal, aunque sean pocos votantes, y con eso se va a cumplir el deseo político de reemplazar a todas las personas juzgadoras del viejo régimen, digamos, con nuevas personas juzgadoras elegidas por el llamado pueblo. La pérdida de equilibrios políticos lleva a la concentración y centralización del poder, que es aparentemente hacia donde nos dirigimos. ¿Es este uno de los riesgos políticos del 2025? Ese es uno de los grandes riesgos que este reporte detecta. La concentración y la centralización del poder es creciente. Morena es un partido hegemónico a nivel federal y a nivel local. ¿Y cuál es el problema de la concentración excesiva de poder? Que puedes hacer y deshacer casi sin oposición. Puedes hacer lo que quieras. Y debemos recordar que en las empresas, en cualquier organización, en la escuela, en las familias y en la política de un país, cuando alguien o algunos pueden hacer lo que quieran, las cosas salen mal porque hay abuso, hay equivocación, no hay manera de corregir. Ese es un problema latente en los próximos años. Tanto poder acaba por pudrir, tanto poder acaba por corromper. Por eso es que la democracia es un sistema que busca contrapesar al ejercicio del poder para evitar la equivocación. Cuando no hay contrapeso, como no lo hay ya en México, porque además de que los partidos de oposición están muy débiles, el Poder Judicial se está desmantelando y el Poder Judicial era como el árbitro de una última instancia. Y cuando el Congreso hace lo que dice el gobierno, entonces el gobierno se vuelve todopoderoso como lo es y entonces el margen de equivocación es muy elevado. Ese es un problema con el cual vamos a vivir. El día de ayer y hoy, bueno, en estos días se ha dado a conocer la quiebra de Mexicana de Aviación. Es un capricho que ocurrió porque un expresidente podía hacer lo que quería sin que nadie, ni sus colaboradores, ni el Congreso, ni la opinión pública podían detenerlo. Y ese capricho costó 1,000, 2,000, 3,000 millones de pesos. Es una burla. Bueno, ese es un ejemplo muy concreto de una línea aérea que la gente entiende. Este tipo de caprichos son fruto de la concentración del poder y esto afecta sin duda la marcha de la economía. Luis Carlos, la inseguridad y la incertidumbre son los principales enemigos de la inversión. Nada permite pensar que cesará la violencia en México. Según las previsiones de Integralia, ¿persistirá este riesgo durante este 2025? Es un problema, es el riesgo número 8 de nuestro reporte. Pensamos que es una buena noticia que el gobierno, la presidenta Sheinbaum, hayan dado un giro a la estrategia de abrazos de López Obrador y ahora hay una política más ordenada, más estratégica y de combate real al crimen organizado, pero esto necesariamente va a incrementar los enfrentamientos, la violencia. Además coincide con el pleito al interior del cártel de Sinaloa y la fusión que quieren hacer algunos grupos de Sinaloa con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, este reordenamiento más el ataque del gobierno contra el crimen va a generar mucha violencia, muchos enfrentamientos. Eso es un riesgo para las empresas. Puede ser una buena noticia en el mediano plazo, pero en el corto plazo es un riesgo. Pero hay otro riesgo que quiero comentar, que es más preocupante, que es que el gobierno pueda tirar la toalla
por la presión social, es decir, que este incremento en la violencia haga que dentro de 4 meses Sheinbaum ya no quiera seguir adelante porque dice esto está muy feo, tire la toalla y entonces regresemos a los abrazos de López Obrador y ahí sí el país se va a quedar enterrado con el crimen durante las próximas décadas. Ojalá eso no pase, ojalá el país resista la presión de estos grupos del crimen organizado que van a querer hacer olas, ruido, violencia para tratar de someter y que el gobierno ceda y tire la toalla. Ojalá no ocurra, pero va a haber seguramente mucha violencia este año, Guillermo. Bueno, como ya dijo Luis Carlos Ugalde, el reporte de Integralia sobre los riesgos políticos para 2025 es público y puede ser consultado libremente. Es un documento interesante que vale la pena revisar. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, muchas gracias por estar aquí.